Desde la Organización de Usuarios de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción hablan de un chantaje por parte de Cetrapan ante toda esta situación y, como decíamos, de acuerdo a la ley 6.789 y también a la ley de la función pública, donde habla del servicio garantizado básico, entre ellos el transporte, podrían accionar en base a esto judicialmente contra Cetrapan. La Organización de Pasajeros del Área Metropolitana habla de un chantaje por parte de los transportistas que, con ilegales reguladas y amenazas de paro, buscan presionar para que se les pague más por el pésimo servicio que están realizando. Opama espera que el gobierno y las personas no caigan en este chantaje y que se sancionen a las empresas que incumplan con el servicio. Porque son caraduras y lo único que piensan es en aumentar su margen de ganancia, pero el transporte es un derecho. Esperamos que el gobierno no caiga en este chantaje y que empiece a dejar de actuar como cómplices de los empresarios, empiece a actuar como representantes de la ciudadanía y empiece a exigir el cumplimiento de las leyes, el cumplimiento de los itinerarios, el cumplimiento, la publicación de horarios, la cantidad de buses y sobre todo que se les sancione a estos empresarios que no cumplen con un mínimo de servicio. Además, señalaron que están analizando presentar acciones legales en contra de los empresarios, ya que el transporte es un servicio esencial que deben recibir los ciudadanos y que el Estado está pagando por ese servicio al realizar los subsidios. Nosotras en Opama estamos ahora mismo en conversación permanente con los abogados que son voluntarios para ver cuál es el mecanismo, pero estamos pensando entre una denuncia en la Fiscalía o un amparo exigiendo que se les obligue a prestar el servicio. Anteriormente, años atrás, cuando hacían reguladas, ya se llegó a hacer amparos en contra de ellos, pero no cumplieron igual de todas maneras. Sí, porque realmente, y eso es lo que venimos diciendo, hay una complicidad de las autoridades con los empresarios y eso es lo que debe acabar. Desde Opama esperan que se les dé espacios a la ciudadanía dentro de esta discusión que realizan empresarios y el gobierno y piden a la ciudadanía no caer en el chantaje, siendo solidarios en el caso de que efectivamente se realice el paro de transportistas el próximo lunes. Se da una situación muy particular con el subsidio al transporte. Afecta solo el área metropolitana. Recordemos que el resto del país no tiene subsidio, pero sí todo el país lo paga a través de los impuestos. Y vamos a ver algunos detalles en números acerca del subsidio y específicamente en el año 2023, porque el gobierno había desembolsado 332.550 millones de guaraníes. Estamos hablando de 46 millones de dólares en todo el 2023 en subsidio a transportistas. Y fíjense qué podríamos hacer con 46 millones de dólares en inversión directa al transporte público. De esta manera se quintuplicó el monto anual transferido a los mismos con relación al 2020, cuando se pagaron 10 millones de dólares. ¿Y por qué hacemos esta referencia? En enero de este año se desembolsó la suma de 3,6 millones de dólares. Estamos hablando prácticamente de un trimestre de ese año 2020 que se ve allí como referencia. Y esto se había publicado oficialmente a través de la tarifa técnica que se había estudiado recientemente, que se dio a conocer, donde se hablaba de esto, que los empresarios en transporte cobraron un subsidio más elevado que en cuanto al pasaje cobrado, y esto se pudo notar a través del billetaje electrónico. A partir de ahí vino la molestia de los transportistas y en esta mesa de negociación permanente que se tiene, se había sacado ese tema a la luz y por eso vino el anuncio del paro. El 15 de noviembre del año 2023, el presidente de la República, Santiago Peña, firmó este decreto número 710 y cambió la normativa para los desembolsos de subsidios al transporte público y mantuvo el precio del pasaje en 2.300 y 3.400 guaraníes para los servicios convencional y diferencial respectivamente. De esta manera, el Ejecutivo estipuló que el pago del subsidio al mes sea del 100% del promedio recibido por cada transportista en el semestre anterior del mes que cobra. Esta maniobra se realiza antes de tener la tarifa técnica. Ahora los empresarios cobran menos subsidio para poder compensar el pago de más que ya se les realizó y con eso se buscaría el equilibrio. Sin embargo, de acuerdo a este facsímil,
Así fue la discusión en una reunión del Consejo de la Tarifa Técnica del 13 de marzo pasado. Los empresarios de UCETRAMA y CETRAPAM dejaron esta constancia donde rechazan la tarifa técnica. Ahora los usuarios deben padecer la amenaza de un paro del servicio de transporte público de pasajeros, que hasta ahora nunca mejoró el servicio.